Bienvenidos a Entorno Económico, el espacio en el que le damos respuesta clara a los problemas económicos de todos los venezolanos. Hoy vamos a hablar del petróleo, de la economía petrolera, porque Venezuela es un país cuya economía depende infinitamente de lo que produce por concepto de petróleo. Todas las divisas que entran a nuestro país pasan por el filtro de PDVSA, por el petróleo. Hoy con el profesor Antonio Paiva, economista y profesor universitario, vamos a intentar entender un poco las características de lo que es una economía sustentada en el petróleo. Efectivamente, en estos próximos años se van a cumplir ya 100 años de la aparición comercial masiva, gigantesca, de la economía petrolera sobre el resto de la economía del país. Durante casi 100 años, Venezuela ha descansado su crecimiento, su poblamiento, su desarrollo industrial y agrícola sobre la base de los ingresos provenientes de la venta de los hidrocarburos. Esta situación ha hecho que, incluso desde el punto de vista económico, cuando se va a analizar a Venezuela, se le compare con los otros países de las mismas características por el inmenso peso que el sector petrolero tiene sobre el resto de la economía. Se generan impuestos, se generan regalías, que no es otra cosa que el derecho que el propietario del subsuelo tiene sobre la explotación del hidrocarburo, y desde que se nacionalizó el petróleo también el país recibe dividendos. Esas tres fuentes de ingreso fiscal, de ingreso para el país, se reciben en divisas, en dólares. Esas divisas anteriormente iban al Banco Central, el Banco Central las convertía en bolívares, con los cuales PDVSA le pagaba al fisco, como hemos dicho, los impuestos, las regalías y los dividendos. Siempre PDVSA se reservó una parte pequeña de su ingreso para financiar sus costos operativos, que son del mundo globalizado. Con ese dinero, el gobierno le cancela la factura a PDVSA por el concepto de impuestos, y sobre un inmenso torrente de bolívares, que es el presupuesto público, lo vierte sobre el resto de la economía, con lo cual se pagan sueldos, salarios, se compran zapatos, se compra comida, se mantienen universidades, liceos, hospitales, es decir, todo el funcionamiento de la actividad económica del país en su inmensa mayoría. Por supuesto, el sector de la economía que está en la actividad empresarial, industrial, pues tiene que ir ahora al Banco Central con esos bolívares para comprarlos en dólares. Con esos dólares va al resto del mundo para comprar básicamente alimentos, materias primas, material de transporte, tecnología, repuestos, es decir, todo lo que el país necesitaría para mover su industria. Y con esto quedaría el ciclo cerrado, porque el resto del mundo que ha pagado por el petróleo ahora recibe divisas por los bienes y servicios que le entrega al país. Ese esquema debería estar en equilibrio, pero efectivamente no es así, porque ahora el Banco Central no le otorga las divisas a todo el que las solicita. Hay que pasar por el CIMADI, por RECADI, por todos los mecanismos de alcabala que han inventado los gobiernos para restringir el acceso a las divisas, que son de los venezolanos y que además con ellas se paga el esfuerzo del venezolano. A propósito de eso, esta semana Aristóbulo Istúriz comentó que dejar el control de cambio significaría dejar el poder para ellos, como si ellos se mantuviesen por el control de cambio. ¿Esto es así? Evidentemente, pues no solo pierden el control sobre la mayoría de las actividades, sino de los negocios derivados de esas actividades, porque existe un mercado restringido, que es al que accede la gente que acude a las subastas del CIMADI y del CENCOEX,
y existe otro mercado que todo el mundo sabe, que es el mercado paralelo, que es el mercado negro, que se nutre de dólares que la gente supone que vienen precisamente de quienes controlan todo este mecanismo. Es decir, de lo que se trata no es solo del poder, sino también del negocio. Claro. La actividad petrolera supongo que le da unas características específicas a nuestra economía. También hay otros países cuya principal fuente de ingreso son los ingresos petroleros. ¿Cuáles son esas características de una economía petrolera y qué semejanzas tienen con otros países? ¿En otros países petroleros la situación económica es similar a la venezolana? En general es similar, sobre todo con los países árabes y algunos países africanos y los países de Latinoamérica que producen petróleo, como es el caso de Ecuador y como es el caso de México y ahora de Brasil. Casi que el esquema es el mismo, es la utilización de los recursos que genera el petróleo para financiar otras actividades, lo que aquí el maestro Uslar Pietri llamó sembrar el petróleo, que a mi parecer y a mi modo de ver, ha sido un enorme error porque esa siembra del petróleo no ha estado asignada por los criterios de ventajas comparativas y de ventajas competitivas, y se han enterrado millones de dólares y transformados en bolívares en proyectos que luego que ha venido la crisis no son autosostenibles y además no responden a la competitividad en un mundo cada vez más global. Sin embargo, hay que destacar que existe un país como Noruega, existen otros países como Canadá y otros países productores de petróleo como los Estados Unidos, que no han hecho del petróleo su actividad fundamental. Noruega tiene un presupuesto normal ajustado a las actividades de su nación, de su país, y un fondo de inversión que le genera rédito a los noruegos y que les ha permitido tener tal vez uno de los sistemas de seguridad social y de salud más cómodos, más avanzados, más importantes de todo el mundo. Los noruegos no se han emborrachado en la dinámica del petróleo y han tratado de mantener una economía en términos ajustados a la competencia, al mercado. Los otros países como Canadá, como Estados Unidos, como Inglaterra, pues tienen una actividad industrial, manufacturera, una actividad de servicios, una actividad agrícola tan grande que el petróleo es apenas un elemento más. Eso ha asignado de una manera terrible la economía venezolana porque quien controla el poder, controla el Estado y controla el petróleo. Y esa consigna que hay por allí de que los venezolanos somos dueños del petróleo es una gran mentira. Claro. Lo único que favorece el petróleo a los venezolanos es en una gasolina súper barata que tan barata es que se ha convertido en un problema por el bachaqueo y por el contrabando. Preferible para los venezolanos sería que ese ingreso que se está perdiendo por la frontera se dedicara a la educación o se dedicara a la salud. Pero el esquema es un esquema perverso y eso es lo que ha asignado durante todo este siglo la economía venezolana. Respecto a las dimensiones históricas de la historia petrolera venezolana, hay dos nombres que resaltan como íconos de ella, ¿no? Quisiera saber su opinión sobre la relación de Venezuela con la OPEP, en este caso, y todo lo que significó el papel de Pérez Alfonso en esta creación. Y por otro lado, Carlos Andrés Pérez por la nacionalización. Estos dos íconos históricos, ¿cómo los podemos ver hoy? ¿Fueron acertados o no? Bien, en general la historiografía venezolana y la historiografía del petróleo tiene un concepto muy positivo de estos dos personajes. Algunos economistas con un sentido más crítico, entre los cuales pues yo me suscribo, tenemos un papel o un criterio de que tal vez a Venezuela le hubiese ido mejor si no nacionaliza el petróleo. Okay. Y tenemos el criterio de que la formación de la OPEP constituyó un elemento importante para mejorar el ingreso que los países petroleros
habían obtenido, pero se quedó en eso. Y hoy en día observamos que la OPEP ya es un productor importante, pero no es el productor como lo fue en los años 70, y esto condujo a errores graves, como fue el mantenimiento de una política que constreñía la oferta para de esa manera aumentar los precios, y con precios altos hay una bonanza fiscal para los países de la OPEP, pero del otro lado también los países desarrollados y los países que no tenían petróleo entonces empezaron a invertir en tecnología y empezaron a invertir en fuentes alternas de energía, y hoy en día el papel de Venezuela es absolutamente marginal dentro del mercado petrolero. Hemos perdido clientes, hemos perdido mercado, nos hemos arropado con una bandera de soberanía que desde el punto de vista práctico para los hogares y para las familias venezolanas no ha significado ningún beneficio, sencillamente por estar con esas telarañas ideológicas y no haber dejado que la actividad petrolera fuera una actividad económica competitiva en donde los propios venezolanos, imagínate tú el disparate, no podíamos invertir en nuestro principal recurso. Para que un venezolano tuviera participación directa en lo que significaba la actividad petrolera, tenía que ir a la bolsa de Nueva York a comprar una acción de Exxon o a la bolsa de Hamburgo a comprar una acción de Shell, porque estaba vedado, expresamente prohibido a los venezolanos que ahorraran en su principal fuente de ingresos, como es el petróleo. ¿Cuál es el deber ser? ¿Cómo debería ser la relación de Venezuela con su petróleo, con PDVSA, con los trabajadores y con la industria petrolera? Yo creo que a PDVSA hay que dejarla como está, hasta que termine de extinguirse. Lamentablemente se ha politizado, cada vez produce menos, cada vez tiene menos tecnología, cada vez tiene menor capacidad gerencial y mejor capacidad de ingeniería, porque eso que se está viendo hoy en el mercado, que son las lutitas, es decir, la extracción de los petróleos dentro de las formaciones geológicas, no es un tema de mi especialidad, pero eso lo empezó la Creole hace como 40 o 60 años y empezaron a tratar de hacer alguna recuperación de los pozos que iban perdiendo producción. Sin embargo, eso se quedó allí porque dejó de ser rentable, porque no hubo una política al respecto, y Venezuela, que en estos últimos 10, 12 años se inundó de un océano de petrodólares, no invirtió en esto, y hoy, teniendo la capacidad de aumentar nuestra producción petrolera, no lo hemos hecho porque no hubo inversión. Entonces, el deber ser es de que la actividad petrolera es una actividad económica, no es ningún símbolo de la patria, ni es ninguna estrella de la bandera nacional, es una actividad como cualquier otra, y allí hay que dejar que los capitales que vengan a invertir para hacer dinero, pero al mismo tiempo para generar empleo, para pagar impuestos, para generar desarrollo en las regiones donde esté desarrollando su actividad. Entonces, eso es lo que hay que hacer, quitarse la idea equivocada de que el petróleo es algo estratégico para que sea una actividad normal y que los venezolanos puedan fundar sus empresas de distribución, puedan participar en cualquiera de las áreas del negocio que hoy están reservadas al Estado y que son simplemente una fuente de clientelismo político. Los venezolanos han sido testigos este año de un dramático descenso en el precio del barril petrolero. Quisiera que nos explicara a qué se debe esto y cuál es el futuro de Venezuela, del bolsillo del gobierno en específico respecto a los precios del petróleo. Bien, los precios del petróleo han caído por una razón económica fundamental. Hay más oferta. Ya los Estados Unidos, que era el principal importador de petróleo, ya no solo está en capacidad de autoabastecerse, sino que está en capacidad de exportar. Eso hizo pues que el precio del petróleo se desplomara y que hoy esté al 50% de lo que estuvo en los últimos años. Por supuesto, eso toma por sorpresa desprevenida a Venezuela, porque en cambio Arabia Saudita dijo: a mí no me van a quitar en ningún cliente. Y si hay que competir con precios, compito, porque ellos tienen suficiente capacidad de producción y han sabido escoger a las mejores empresas de tecnología
para que mantenga sus pozos operativos, para que no hayan los problemas que hay hoy en Venezuela. Entonces, ese doble efecto de la irrupción de los Estados Unidos como un país autosuficiente y con capacidad de exportar, y de Arabia Saudita, que no se va a dejar quitar ningún cliente, nos ha puesto en un rincón en la peor de las situaciones posibles. Entonces, eso es lo que explica por qué es que hemos tenido este problema. Y la perspectiva, si no se cambian esos paradigmas, si no se entiende que la actividad petrolera es una actividad económica y que puede ser un pivote, una fuerza importantísima para el crecimiento de la economía del país, pues vamos a seguir en esta inopia. Tengo entendido que Rusia también ha sido importante en esta dinámica petrolera actual para bajar también los precios del petróleo. Relativamente, porque la industria petrolera rusa, producto de 70 años de socialismo y de todo ese disparate económico, de economía planificada y centralizada, tiene una industria petrolera muy atrasada. Ellos han hecho un enorme esfuerzo por tratar de actualizar su tecnología y son unos importantes productores de gas, pero efectivamente atienden su consumo, que es muy grande, y de alguna parte del mercado, pero no son un jugador tan importante como ellos pretenden ser. No quiero dejar de lado, porque es tema de actualidad, la situación de Venezuela con Guyana respecto al territorio del Esequibo. Quisiera que nos explicara cuál es la relación de Exxon con el conflicto, cómo queda Venezuela parada en esa relación. Parecía simplemente un conflicto territorial, pero hay temas petroleros involucrados allí. Sí, en general el planeta Tierra tiene petróleo. Ahora, petróleo en términos comerciales tienen relativamente pocos territorios. Uno de los bendecidos por Dios y la naturaleza ha sido Venezuela, y todas las fronteras de Venezuela, Colombia, Trinidad, Brasil ahora y Guyana, pues también tienen potencial de actividad petrolera. Los guyaneses, que se vieron favorecidos por una política de descuido y de desprecio de las reclamaciones venezolanas, de un territorio que fue alguna vez de Venezuela, y que este gobierno, pues este signo de gobierno, el presidente anterior y el actual, que fue su canciller, congelaron esas reclamaciones, y de repente Guyana, al ver la pasividad de Venezuela, empezó a otorgar o a llamar a licitaciones para concesiones, y aparentemente hay informaciones técnicas de que efectivamente hay allí una buena, importante capacidad de producción de petróleo, y por supuesto la Exxon y los chinos que son aliados de este gobierno ideológicamente y en muchos negocios, pues están metidos allí. Frente a eso, el gobierno lo que mostró fue sorpresa. Los agarró desprevenidos, no hallaban qué hacer, pensaron que hacer un escándalo nacionalista, eso les iba a generar votos, y entonces han cometido errores diplomáticos tras errores, que ayer lo reconoce el propio presidente actual cuando dice que van a cambiar el decreto, que una reclamación que se estaba realizando bilateralmente ahora se internacionaliza, porque todas esas islas y todos esos países durante los 15 años de este gobierno, que Venezuela les ha regalado petróleo, les ha vendido un petróleo a precios por debajo de los niveles de mercado y a cobrar una factura en 20 años que prácticamente no tienen ningún valor financiero, pues todos se cuadraron con Guyana. Y la Commonwealth, todo lo que fue el Imperio Británico, está también alineado con Guyana. Hemos vuelto a replantear, o se ha vuelto a replantear el problema del Golfo con Colombia, hay problemas con Grenada, es decir, un disparate desde el punto de vista económico y desde el punto de vista diplomático. Un problema que pique y se extiende. Aparentemente va a tener consecuencias no deseables para el país. Bueno, tendremos que abordarlo en otra nueva ocasión. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Recuerden hacernos sus comentarios a @apaiva64, @isaiturrizas. Por allí 2 cuentas en Twitter. Estaremos ahí a su disposición. Muchísimas gracias.